Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Pues muy buenas tardes, ¿cómo estamos el día de hoy? Estamos transmitiendo como siempre todos los viernes de 4 a 5 de la tarde el programa de Conciencia Tech a través de Tráfico 109, que es nuestra estación dentro del campus, y también a través de la página de Conciencia Tech, como ya es una costumbre y una tradición. Y la verdad es que hoy estoy muy emocionado porque nos visita alguien bastante importante para el campus y que pues no habíamos tenido el tiempo de poderlo tener en el programa. La verdad es que tampoco lo habíamos invitado, pero es un honor que esté con nosotros aquí Jorge Rocha, director del Campus Puebla. Y la verdad es que, como te digo, estamos súper emocionados de tenerte por aquí, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buena tarde, David. La verdad es que estoy muy bien, muy entusiasmado de haber recibido tu invitación y de haber podido concretar agendas y estar acompañándote esta tarde. Muy buena tarde a toda la audiencia y pues un gusto saludarles y desearles que se encuentren con bienestar, cuidándose y pues también muy entusiasmados para esta pues esta posibilidad de ir reactivándonos, particularmente a nivel académico, a nivel tech, poco a poco y gradualmente, seguramente en los meses por venir tendremos mucho mayor actividad en las instituciones. Así es. De hecho, pues te ha tocado prácticamente estar como director del campus en todo el proceso de pandemia, ¿verdad? Y no hemos tenido la posibilidad de saludarnos presencialmente. Próximamente ya nosotros como docentes y como gente que trabaja en el TEC ya estaremos de una manera más activa dentro del campus y nos podremos saludar, pero yo creo que también los estudiantes pronto te podrán saludar de una manera más participativa, ¿verdad? Es correcto, David. Fíjate que, pues como bien dices, me tocó iniciar la pandemia en marzo del año pasado, todavía en Monterrey. A finales de mayo, pues me dieron la noticia que me invitaban a venirme a Puebla y a partir del 1 de junio del 2020 empecé con este nuevo rol, nueva función como director de Campus Puebla. Y pues acabo de cumplir un año justamente en estas condiciones pues tan diferentes, ¿no? Porque me ha tocado un año de dirección del campus, pues de forma remota, de forma virtual. Tengo que reconocer, he ido muchas veces al campus, he estado muy atento a lo que está ocurriendo, pero pues no he tenido oportunidad de interactuar presencialmente con tantas personas. Y estoy muy entusiasmado de que esto empiece a ocurrir. Pues tú sabes que justamente el lunes próximo, tanto colaboradores, profesores, tendremos mucho más asistencia al campus y poco a poco irán regresando nuestros estudiantes de manera muy coordinada con lo que la autoridad estatal nos vaya permitiendo hacer paso por paso. Y pues sí, estamos muy entusiasmados. También estoy muy entusiasmado de ya casi cumplir un año en Puebla. Llegué el 28 de junio del año pasado y pues ya cada día se acerca más el aniversario de mi estancia en esta bellísima ciudad. La verdad es que con un clima estupendo, David, y además del clima, con una cultura culinaria fabulosa. Muy emocionado de estar por acá. No, y la verdad, bienvenido a Puebla. La verdad es que cuando empieza a llover, el clima se transforma en un clima majestuoso en términos de el clima templado maravilloso que tenemos. Y bueno, pues efectivamente, entrando ya al tema en particular y viendo este reto en el que te topaste como una nueva actividad, pero aparte de eso, pues el tema de hoy es hablar del liderazgo en los estudiantes, ¿verdad? Cómo desarrollarlo, cómo trabajarlo, cómo irlo poniendo, despertándolo en los chicos. Pero aquí, antes de entrar a detalle y viendo esta situación en la que te tocó participar ahorita durante este año, ¿cómo tuviste que transformar tu liderazgo de manera pues acostumbrado a que todo era presencial y
cambiarlo a este nuevo modelo en el que estamos trabajando? Yo creo que es una pregunta súper interesante, David. A ver, yo creo que primero el gran reto es, pues, perder lo que uno normalmente tenía acostumbrado, ¿no? La presencialidad, el caminar por el campus, el tener estos espacios de, pues de alguna manera, de recarga de energía entre una reunión, un evento, la siguiente cita, la siguiente conversación. Siempre el propio espacio de traslados, de movimiento, de ver gente, de encontrarte distintos rostros, esto te permite recargar energía y cambiar incluso yo diría, de emoción, de emotividad y de estado de ánimo a nivel profundo. Y pues el ver distintos rostros, el ver distintos lugares, siempre te posiciona en una situación diferente. El acostumbrarse a salirse de esa, pues, presunta normalidad, le voy a llamar así, o acostumbrada normalidad, e irnos inicialmente a trabajar remotamente, en esquemas que a lo mejor no nos imaginábamos, en situaciones que no necesariamente nos imaginábamos que íbamos a poder concretar acuerdos, dar seguimiento con acciones muy congruentes y lograr objetivos y metas. Creo que nos cambió paradigmas y pensamientos que teníamos de ese primer momento a que nos fuimos adentrando a una virtualidad y a un trabajo desde casa. Un servidor, la verdad es que fui descubriendo que había mucho mayor forma de aprovechar el tiempo y de atender mucha mayor cantidad de asuntos en un periodo más corto de tiempo y de manera incluso más eficiente. Porque el cambiar de reunión de un Zoom a otro Zoom, o de un Zoom a un Teams, o de un Teams a una llamada telefónica, resolver algunos asuntos, me abrió la perspectiva que sí era posible hacer acuerdos, dar seguimiento a las acciones, ver cómo iba evolucionando el avance hacia el objetivo y hacia la meta, no nada más individual, sino grupal, y construir y tener conversaciones pertinentes de manera oportuna para asegurar que las cosas fueran ocurriendo y con voluntad, por supuesto, con voluntad, profesionalismo de todos los involucrados. Entonces, una vez que esto fue al inicio, los primeros meses, y una vez que vengo a Puebla, la verdad es que ya traía la ventaja de 3 meses de haber trabajado así con mis equipos anteriores. Y pues lo primero que hice fue darme a la tarea de conocer al equipo en Puebla al mayor detalle posible, de tener sesiones de conversación, de entendimiento, de escucha, de acuerdos, de seguimiento y pues de tratar de enfocarnos a lo más relevante. Y eso te puedo decir, pues con el equipo de colaboradores, profesores, directivos, fue la primera iniciativa y creo que ha sido una continuidad durante este año el tener esta cercanía. Pero también tengo que destacar que no nada más ha sido con colaboradores, profesores, directivos. Lo hemos extendido a estudiantes de los distintos niveles para tener esta relación muy cercana, con mucha escucha, con mucho diálogo y con particular orientación a los temas de mayor relevancia o de mayor prioridad que hemos identificado. Y creo que ahí pues hay indicios, a lo mejor que no los estoy mencionando consistente y así con nombre y apellido, pero hay indicios de algunos elementos que yo he podido identificar que te permiten ir estableciendo, ir definiendo liderazgo colectivo, liderazgo en conjunto y pues no nada más de una persona, sino también ir construyendo un liderazgo compartido entre las distintas personas que integramos la comunidad del TEC para ir avanzando. Y bueno, también tengo que mencionar, pues hemos tenido muchos acercamientos con padres de familia, también con otras universidades en el estado, con la autoridad en el estado. La verdad es que hemos trabajado muy de cerca en estos meses
con distintas entidades de la autoridad estatal y municipal, pues precisamente para estar muy conectados con pues estas nuevas reglas que nos ha traído la pandemia, ¿verdad, David? Así es, Jorge, una nueva forma bueno, es una oportunidad de reinventarnos, ¿verdad? En estos momentos y ante estas situaciones. Y creo que, pues eso nos va a reconvertir, al final de cuentas, aunque regresemos a una mayor presencialidad en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de desarrollo, sin lugar a dudas, vamos a agregarle talento y nuevas experiencias que tuvimos a través de esta forma de trabajar durante los últimos 15 meses. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, David, mucho gusto. Perdón por la demora, estoy con un proyecto que voy a iniciar y me demoré en esta cuestión, pero me da muchísimo gusto estar aquí, Jorge, tenerte como invitado. Ya había tenido la oportunidad en algún momento de escucharte de manera directa, ¿no? Bilateral en este sentido, y es un honor, ¿no? Estar estar en Conciencia Tech. Y justamente, ¿no? Destaco este punto que mencionas, que desde que, a pesar del desafío de la distancia y la virtualidad, tú has buscado tener ese acercamiento hacia la comunidad del TEC. De hecho, me tocó en un semestre y una alumna que me dijo, teníamos una actividad y me dijo, oye, profe, ¿me puedes conectar puntualmente? Porque tenemos una conversación con el director del campus. Y creo que eso es algo que es algo fundamental dentro del papel de liderazgo, y tú lo has llevado a cabo, Jorge. Y aquí, en este sentido, me gustaría saber si dentro de todas las características que tú dominas de liderazgo, que tú vas aprendiendo en tu día a día y vas desarrollando, ¿cuál es aquella en donde le das mayor enfoque y atención y esfuerzo, la que consideras que puede tener un mayor impacto tanto en la comunidad del TEC como afuera? Ay, qué pregunta tan interesante, Raúl. Es muy profunda, la pregunta es muy profunda. A ver, la realidad es que hoy, después de años de experiencia y después de años de viaje, te diría que yo creo que uno tiene que, bueno, a nivel personal, me gusta enfocarme en lo que tengo posibilidades de apropiarme. A ver, ¿qué sí tengo en mis competencias para poder transformar? Porque muchas veces tendemos, y yo he tendido, y lo quiero decir así, en algún momento en el pasado me he encontrado con la situación de que me es muy fácil observar lo que puede hacer el que esté enfrente o el que está al lado mejor. Pero ¿y qué pasa si mejor me centro en lo que yo puedo hacer mejor, en lo que realmente yo puedo contribuir, y trato, voy a usar un término a lo mejor muy, ¿cómo decirlo? Muy coloquial. Si trato de descremar, de quitar todo aquello que me estorba a ver en qué realmente puedo contribuir, y me apropio de lo que realmente puedo incidir para transformar. Cuando he logrado quitar de en medio lo que no me deja avanzar y poderme centrar en lo que sí tengo competencia para transformar, he observado que logro avances mayores y avances en menos tiempo. Entonces, ¿qué te diría? Creo que una predilección de un servidor sería, pues, identificar exactamente qué sí tengo competencia de transformar un servidor, identificar cuáles son mis fortalezas alineados a eso que sí puedo transformar, utilizar mis fortalezas y empujar con todo el ánimo a un servidor, pero también a los que están a un lado de mí que me pueden fortalecer. Y yo de una vez voy a mencionar 3 más. La segunda que yo diría es recordar que aun que te digan oficialmente, Jorge, tú eres el director del Campus Puebla, como hoy tengo este rol, la realidad es que hay mucha gente talentosa alrededor mío, Raúl, que si tengo una buena conversación, si tengo una buena manera de llegar a compartir el sueño de qué podemos empujar y qué podemos transformar, puedo aliar
y construir aliados, valga la redundancia, y gente a favor de ese sueño. Y lo mejor que puedo hacer es invitarlos a participar, a construir un sueño conjunto. Y creo que ahí pues rompes esta situación de estar únicamente una persona en búsqueda de un sueño y sumas voluntades, sumas talentos, sumas disposiciones y avanzas mucho más rápido. Y creo que eso es una labor importante de todo líder en cualquier nivel. Yo diría sumar adeptos que te permitan acercarte mucho más pronto a un objetivo y a algunas metas. Otro diría la comunicación. Hay que estar abierto a escuchar y de verdad en esta comunicación escuchar activamente. Y hay veces que escuchamos cosas que nos pueden doler, que no nos pueden hacer tanto sentido, pero cuando nos ponemos a escuchar y a tratar de entender la perspectiva que hay del otro lado y buscar en dónde podemos contribuir proactivamente y positivamente ante esos retos que nos están planteando, creo que tenemos mucho mayor capacidad de sumar y de transformar. Y la última que te diría es siempre estar abierto a aprender. Por más años de recorrido que las personas tenemos, siempre va a haber oportunidad de que aprendamos algo. Y siempre va a haber alguien que nos vamos a encontrar en el camino que te va a aportar algo de valor. Entonces, yo diría, eso lo acompaño con tener ciertas características también de humildad y de apertura a que todas las personas con las que nos encontramos en este camino nos pueden aportar riqueza y nos pueden aportar valor. Y me parece que ahí me voy a quedar porque si no te voy a seguir agregando algunas adicionales, Raúl. No, pues es que Muchas gracias, Jorge. es muy interesante lo que nos acabas de mencionar porque sin lugar a dudas, pues ir viendo en qué soy más competente, pues seguramente eso me va a ayudar a poder fortalecerme a mí, pero también a mi equipo de trabajo. Y la otra parte que destaco, pues esta es reconocer el talento y recordarlo, comunicar y escuchar activamente y siempre estar abierto a aprender. Creo que estas 4 características y que creo que ahorita a través de irnos adentrando más a este tema, pues podemos ir desarrollando más abiertamente esta parte de liderazgo. Y yo voy a la parte, como tú dices, hablaste del camino recorrido. Yo voy a esa parte del inicio, ¿no? O sea, ¿cómo fue que de repente entiendo que tú eres ingeniero y que es esta parte muy técnica que de repente desarrollamos los ingenieros? ¿Y cómo llegó esa transformación que te hizo reconvertir esa parte técnica? Porque pues muchas veces nos enfocamos, cuando decimos estudiar algo, sobre todo de ingeniería o de medicina o alguna área de expertise, cualquiera que sea, siempre nos vamos por las actividades que desarrolla esa elección que hacemos, ¿no? Por algún gusto, alguna atracción que tenemos. ¿Cómo llegó esa reconversión después de terminar una carrera de ingeniería? Híjole, me vas a hacer exponer la vulnerabilidad, mi estimado David, pero ahí va. Fíjate que fue muy interesante y fue, yo diría, fue un momento de enfrentarme contra el propio espejo de quién era Jorge en ese momento. Y como bien dices, yo soy egresado de la Ingeniería en Sistemas Computacionales por el TEC de Monterrey. E inicialmente, cuando recién egreso, la verdad es que fui muy afortunado, porque me encontré mucha gente en el TEC que cuando egresé tenía 3 o 4 opciones de trabajo gracias a las personas que yo había conocido en el TEC. Y quiero resaltar, gracias a mis profesores, primero que nada, pero también gracias a mis compañeros con los que había trabajado algunos proyectos o con quienes incluso había compartido la mesa directiva de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y bueno, el que había sido el presidente de la mesa directiva de Ingeniero en Sistemas, Edson Moctezuma, egresó un semestre antes que yo
y se fue a trabajar a una empresa familiar que tenía muchas ramas de negocio. Entre ellas, una empresa de venta de motores de tractocamiones, venta y reparación de motores de tractocamiones. Y se va y trabaja en esta empresa y mientras está cumpliendo su primer año de trabajo, le sale una oportunidad para irse a hacer estudios de posgrado a Brasil. Y me llama Edson y me dice, oye Jorge, hay una excelente oportunidad, me voy a ir a Brasil y te quieren entrevistar, te recomendé aquí en la empresa y te quieren entrevistar. Entonces llego a la empresa y querían un ingeniero de servicio en el área de sistemas que le iba a dar servicio a 7 compañías, ¿sí? Que estaban ubicadas en Querétaro, en Celaya, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, y tenían una sucursal en Guadalajara. Entonces me iba a tocar viajar y dedicarme a atender cuestiones de ingeniería. ¿En qué áreas? Particularmente en redes computacionales. Iba a ser la atención de todas las redes computacionales de las oficinas. Y además de esto, bases de datos y atención y servicio al cliente. Y para no hacer muy larga la historia, David, pues pasó el tiempo, me empecé a meter a estas temáticas, la verdad es que me fascinaron, me empecé a meter a a sistemas operativos. Básicamente las áreas así de expertise eran sistemas operativos. Me metí a bases de datos y me metí a la parte de redes computacionales. Esas 3, en todas las empresas las empecé a manejar y me llamaban de un lado y me tenía que mover a la mañana siguiente a donde me llamaban porque había fallado la red. Pero también me tocaba darle servicio a ventas, a compras, a almacén, a contabilidad, a finanzas. Entonces, cuando le daba servicio, de repente, pues me encontraba con que había cosas que yo no sabía, ¿sí? Y voy a ser bien transparente. Un día me manda a llamar mi jefe y me dice, a ver, Jorge, te tengo que dar una retroalimentación importante. Y dije, viene, dame la retroalimentación. Y me tupió, me dio una barrida y trapeada, así, textual. Porque me dice, sabes, has aprendido muchísimo de este tema, este tema, este tema. Pero algo que no has aprendido es abandonar el síntoma y el síndrome del ingeniero en sistemas computacionales. Y yo le dije, ¿cuál es ese síntoma? Platícame. Y me dice, el síntoma es el de sábelo todo. Y tú lo sabes todo, pero el que esté enfrente no necesariamente lo sabe y se siente, pues, un poquito maltratado o un muchito maltratado cuando le explicas. Entonces, puedes ser muy buen ingeniero, pero tienes que mejorar muchísimo en cómo das consultoría, en cómo das recomendaciones, en cómo explicas soluciones. Y la verdad, por eso dije que me puse ante un espejo. Y gracias a ese jefe, la verdad es que me dio mi buena retroalimentación, me puso el espejo enfrente y me recordó algo que les acabo de decir. Oye, pues a la persona que te encuentres y le estés dando asesoría, servicio, respaldo, apoyo, puede ser que sepa más que tú en muchas cosas. Es más, vas a ver más que tú en muchas cosas. Por lo tanto, escucha, aprende y observa y da respuestas de mejor manera. Tiempo después, estando justamente trabajando con la contadora general de la empresa y con algunas de las contadoras que estaban haciendo cierre mensual, me doy cuenta que pues le entendía a las herramientas donde hacían, pero no cuadraba el cierre mensual y no arrojaba el resultado correcto. Entonces me doy cuenta que les tengo que decir, oye, pues no entiendo por qué, o sea, entiendo lo que está haciendo la herramienta, pero no entiendo por qué no cuadra. Y con mucha paciencia me explicaron movimiento por movimiento, suma, resta, pasivo, activo. Me fueron dando una cátedra de su experiencia. Y dije, wow, ya entendí la retroalimentación de mi jefe Enrique. Ya entendí.
ya sé de qué se trata esto. Ahora el reto es cómo le hago para aprender más administrativamente, contablemente, pero cómo le hago para aprender más cómo llegar positivamente con las personas, cómo generar cosas diferentes en la gente. Y pues a partir de ahí empecé a buscar soluciones y empecé a abrirme a aprender de forma diferente, David. Y la verdad es que ha sido, yo siempre voy a hacer referencias, ha sido un viaje maravilloso, donde además he tenido la fortuna de encontrarme a mucha gente que ha tenido la paciencia de enseñarme y de compartirme maneras diferentes de hacer las cosas y de resolver las situaciones. Se me hace súper interesante y la verdad muy abierta esta parte de contarnos esta historia, porque enfrentarse al espejo, una vez que uno termina su carrera y que precisamente está en esa energía alta de querer demostrar que sabe uno, que tiene uno capacidades, de repente el enfrentarte a este espejo y escuchar la retroalimentación, a veces lo bocabajea a uno, ¿verdad? Lo agüita, y aquí lo importante es cómo tú reconfiguraste esto, al final de cuentas, para que te cayera el 20 después, cuando estabas ya en las actividades cotidianas y que estuviste en esta parte. Yo destaco eso, o sea, cómo creaste esa conciencia de lo que te habían dicho en esta retroalimentación, tomaste esto y después en la práctica te cayó el 20 y de ahí hiciste esa reconversión a buscar las soluciones para empezar a generar este liderazgo, ¿verdad? O sea, realmente el que tú nos ejemplifiques de esta manera, pues nos hace ver cómo el caer en conciencia nos ayuda mucho a tomar acción de las cosas, ¿no? A buscar soluciones, como lo mencionaste. Raúl. Sí, definitivamente ese paso a paso que nos acabas de compartir es muy, muy interesante. Yo estoy convencido de que se puede aprender justamente en cabeza ajena con conciencia, ¿no? Y esa es una referencia que tú nos acabas de dar a todos, ¿no? Y que suele ocurrir. Y aquí mencionaste una palabra que a mí me llama mucho la atención, lo que dijiste, me voy a poner vulnerable, ¿no? Y en este sentido, hablando de ese tema, Jorge, ¿hay algún miedo que tú a lo mejor tengas, que consideres importante en tu vida, con el cual te hayas apalancado precisamente para fortalecer ese liderazgo? Porque al final, aquí lo hemos hablado muchas veces, no todas las emociones sirven si las sabemos canalizar, ¿no? Pero en este caso, muchas veces el miedo a varios nos llegan a detener, ¿no? Un miedo que a veces, la mayoría de las veces es imaginario y se exacerba, ¿no? Pero ¿hay algún miedo que tú tengas y que te haya servido como impulsor para favorecer tu liderazgo? Sí, yo creo que hay varios, Raúl? Yo identificaría varios. Me atrevería a compartirles uno en particular. Y tiene que ver también con una experiencia, incluso muy light, con un colega hace varios años, y voy a remontarme probablemente a 2008, 2009, en Campus Querétaro. Iba yo caminando y me encontré al director general del campus y a uno de nuestros directores de división, pues colega, ¿no? Ahí en el campus. Y mi colega, director de división, que por cierto, tengo que decirles que tengo un cariño muy particular con él, porque fue mi director de carrera. Entonces, imagínense, tengo un cariño particular por esta persona. Hoy es director de un campus diferente, también en el TEC de Monterrey. Y me ve y me dice, Jorge, ¿qué tienes? Y le digo, ¿por qué? Traes la cara como desencajada, como si estuvieras con una gran preocupación, como si hubiera un gran peso que trajeras encima de ti. Tengo que decirles, de verdad, David y Raúl, y bueno, a toda la audiencia, me brincó el comentario. Según yo, estaba tranquilo. Según yo, iba caminando, además, por una plaza bellísima en el campus. Y resulta
que esa noche, mientras reflexionaba las palabras de este buen amigo, me di cuenta que sí es cierto, traía algo, estaba pensando en una temática en la cabeza y estaba tratando de enfrentar ante una posible solución de un problema, pero la estaba enfrentando con demasiada seriedad, con demasiada rigurosidad, con demasiada dureza y formalidad, que lo proyectaba a propios y extraños. Y entonces me puse un poco a reflexionar ya en el tiempo, y un tiempo después me di cuenta que esto era un aprendizaje de mi infancia y mi adolescencia, y que siempre que había un reto y siempre que había alguna problemática en la familia, la receta era aproximarla con demasiada seriedad, con demasiada dureza, con demasiada, ¿cómo decirles?, frialdad. Y la gran reflexión hoy a la distancia es que aún las problemáticas más duras, hay veces que hay que afrontarlas con ligereza, con alguna broma, con algún recuerdo positivo, con alguna sonrisa en la cara, y no necesariamente todo se tiene que afrontar, por más complejo que sea y por más dura que sea la situación en el momento, con dureza, firmeza y seriedad. Yo te diría que sí, y me di cuenta que la utilicé, bueno, la he utilizado permanentemente y durante muchos años, pero hoy hago un ejercicio consciente, y valga la conciencia y valga el nombre del programa, de verdad, en que hoy hago un ejercicio para afrontar este tipo de situaciones con mayor fluidez, con mayor ligereza, y me ha funcionado. Tengo que decirlo también. Hoy creo que incluso tengo mayor claridad cuando estoy en esas circunstancias y se me ocurren cosas más creativas, diferentes, innovadoras, que rompen el cuadro y el marco de referencia para poder llegar a soluciones mejores. Y bueno, ya hablando de esto, en esta parte que te sentaste a reflexionar y que lo interiorizaste y lo trabajaste, destaco mucho esta parte de empezarte a cuestionar las cosas tú mismo y darte cuenta, por irle rascando a situaciones, es ir buscando del origen del comportamiento, ¿no? De la situación que te ha llevado a afrontar este tipo de cosas, y a veces no sé si no grato o si es también un golpe fuerte el darte cuenta de que esto viene de ese tipo de situaciones, porque pueden ser alguna situación que yo llamaría dolorosa o no, ¿verdad? Pero en este caso, yo destaco esa parte y luego poner en práctica y reconvertir y reprogramar, porque estamos programados a trabajar de una manera, ¿no? O sea, reprogramar tu mente para poder eh, sacar esta nueva forma de ver las cosas también es un trabajo de disciplina. Y creo que una parte importante del liderazgo es también tener una disciplina. Y yo te quería preguntar acerca de esto, si tú tienes algún tipo de rutina diaria que te han permitido ir fortaleciendo pues tu liderazgo. Sí. Lo primero que te quisiera decir, tienes razón, David. A ver, enfrentar los monstruos del pasado, porque todos los seres humanos tenemos algún monstruo del pasado que nos hizo generar ciertos comportamientos de cierta manera. O, si no quiero decir monstruos, los fantasmas, los aprendizajes, lo que queramos decir. La verdad es que es bien complicado. Tengo que decir, genera dolor. Y yo, ¿cómo defino el dolor? A ver, el dolor siempre se va a presentar, lo vamos a tener en distintos momentos de la vida, no se puede evitar, es decir, el dolor es inevitable porque somos seres humanos. Yo tengo una práctica y ahí a lo mejor viene esta parte de la disciplina. Procuro siempre hacer este nivel de reflexión a profundidad
para permitir que el dolor exista, dejar que fluya, reconocerlo, vivirlo, pero también buscar que el dolor no se me vaya a convertir en sufrimiento. Porque el sufrimiento es permanente y el sufrimiento sí es inevitable, desde mi perspectiva. Entonces, ¿qué busco? Bueno, hay que vivir las emociones, hay que vivir las emociones tal cual, como deben de vivirse, y hay que vivirlas incluso intensamente. Y si hay que llorar, hay que llorar. Y si hay que bailar, gritar y ahora sí que ser felices, hay que ser felices, ¿sí? Y me fui a lo mejor a 2 sentimientos o 2 emociones muy contrarias. ¿Qué diría? Pues hay que trabajar mucho y hay que atreverse a conocerse a uno mismo y entender y encontrar respuestas hacia dónde le hace más sentido a nivel personal cada uno de nosotros, y hablo por Jorge, ¿qué me motiva a mí en el día a día? ¿Qué me motiva en el mediano plazo? ¿Qué me motiva en el largo plazo? ¿Por qué? Porque si tengo claro eso, creo que voy a estar más preparado para ponerme al servicio de los que están a mi alrededor. Si no lo hago así, va a ser bien difícil ponerme al servicio porque voy a estar más ocupado por resolver mis issues internos. Y cuando estoy más ocupado por resolver lo que tengo dentro, pues está bien difícil que le llegue y que impacte a los que tengo a mi alrededor. Esa sería la primera. Sí tengo algunas prácticas y la verdad es que me gustaría decirte que soy súper constante y tengo que reconocer, no soy súper constante. A veces me sale, a veces no me sale. Me encanta hacer ejercicio, me gusta mucho hacer ejercicio. Me gusta el ejercicio funcional, me gusta trotar, me gusta correr, me gusta caminar, me gusta andar en bicicleta, ¿sí? Si me dices, oye, ¿te gusta el gimnasio? Prefiero el CrossFit por la funcionalidad que el gimnasio. Sin embargo, también me he echado épocas de ir al gimnasio y ser muy disciplinado. Me gusta meditar, me encanta escuchar música y eso me ha servido, ¿sí? También me ha servido ser disciplinado en equilibrar mi vida. ¿Y qué quiero decir con eso? El buscar enfocarme al trabajo, pero también enfocarme a lo que me apasiona a nivel personal. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer, por lo tanto, y prácticamente de todo, David. Entonces eso también me ayuda a tener perspectivas diferentes a través de la literatura y a través de la especialización. Y pues la verdad es que eso también me ha servido porque empiezo a ampliar panoramas y pues me permite también tener ejemplos distintos, ¿no? Más allá de eso, pues otra práctica es aventarte. Y esto sí, puedo decirlo, y sobre todo por si tenemos estudiantes hoy en día aquí escuchándonos. A ver, cuando salen las oportunidades, mi mamá siempre me ha dicho desde muy chico, mi hijo, a veces las oportunidades salen una sola vez en la vida. Entonces, lo mejor que puedes hacer es analizar la oportunidad y hay veces que hay que aventarse y tomar el riesgo para esa oportunidad, porque es probable que no vuelva la oportunidad. Y ella siempre me ha puesto un ejemplo de su vivencia personal. No les voy a platicar ahorita la vivencia personal de mi mamá, pero siempre me ha puesto ese ejemplo. Y entonces, cuando se me ha presentado alguna oportunidad, siempre trato de visualizarla con seriedad, de analizarla, de ver pros, contras, de ver el momento y de tomar una decisión. Y creo que eso sí ha sido un factor que si tú dijeras, oye, es práctico, me parece muy práctico porque te permite avanzar y construir. Y creo que esa es una receta que, pues yo te podría decir, he aplicado en muchas situaciones de la vida, incluso en situaciones de liderazgo. Espero haber respondido, David. No, sí, claro que sí, nos respondiste esta pregunta y es práctico, o sea, ir teniendo este tipo de, pues meditar habla de introspección, habla de conectar con uno mismo, ¿no? El practicar el equilibrio de vida, creo que eso es fundamental porque
de repente en generaciones atrás de nosotros, pues estaban muy enfocadas al hacer, al trabajo, a que eso era lo fundamental, y creo que hoy el reconvertir a una formación holística, ¿verdad? Para estar bien, creo que a mí me impacta esto que dices, requiero estar claro yo en mis issues internos para poderme poner al servicio, si no, mi energía está canalizada en otra cosa, ¿no? Raúl. Sí. Sí, a mí esta parte de, sobre todo lo que comentaste, Jorge, de que creo que es algo fundamental para realmente ejercer un liderazgo adecuado y poder transmitir una visión que se tiene, ¿no? Que es el conocimiento de sí mismo, ¿no? Y eso es algo fundamental, que se requiere estar continuamente cuestionándonos lo que creemos, nuestros valores y todo esto. Entonces, aquí yo te preguntaría otra cosa, a lo mejor te digo, me quedé mucho con la parte de vulnerabilidad, pero creo que es uno de los factores de inspiración para muchos líderes, ¿no? Y aquí en este caso, en temas de conocimiento, tú en algún conocimiento sobre ti mismo, ¿en algún momento te has sentido perdido, desconectado? ¿Cómo fue ese momento, si es que sí? Gracias por la pregunta, Raúl. Fíjate que quiero nada más conectar, hace rato que hablaba de equilibrio, hay algunos otros factores que para mí son muy relevantes, David, y nada más no me quiero quedar con la idea porque no la completé. Además del trabajo, de la parte profesional, de lo que a mí me apasiona, de dedicarme tiempo y regalarme tiempo a mí, la familia y los amigos, las personas cercanas, son súper relevantes porque normalmente me ayudan a recargar la energía de forma muy positiva. Y eso no lo dije y lo tengo que puntualizar. Me regreso con Raúl y, a ver, dentro de esta vulnerabilidad, fíjate que particularmente este semestre tuve oportunidad de platicar de forma individual con muchos de nuestros candidatos a graduación o graduandos y graduandas del campus. Y platiqué uno a uno. Y algo que les decía es justamente esto. A ver, me decían, ¿en algún momento te sentiste como que no sabías por dónde? ¿Tenías algo de temor de enfrentarte a salir y ahora conseguir un empleo después de ser estudiante de tiempo completo, a ser independiente, a tomar el rumbo correcto? Y justamente les decía a Raúl, a ver, te voy a abrir mi vulnerabilidad al 100%. La realidad es que he tenido muchos momentos de estar en el túnel oscuro sin ver a dónde voy. Y fueron muchas veces. Es más, les decía así en cortito, a ver, si yo soy honesto conmigo mismo, del día que me gradué al día que empecé a tener mucho más claridad de respuestas, fui muy lento. Tengo que reconocerlo, me tardé entre 7 y 8 años para empezar a tener como más claridad de hacia dónde me quería mover. Entonces, también hay que ser pacientes, pero hay que hacer esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo consistente, congruente, por encontrar eso que realmente hace sentido y que nos permite irnos moviendo y sobre todo aportarle lo mejor a los que están a un lado de nosotros y alrededor nuestro. Si no tenemos esa posibilidad, pues es nuevamente un buen momento de vernos al espejo. Y creo que tu pregunta va enfocada ahí. A ver, he tenido momentos de cuestionamiento profundo, he tenido momentos donde el dolor se pudo haber estado convirtiendo o se convirtió en sufrimiento. Sí, definitivamente. Y fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. Y para acabarla, no nada más para mí, porque pues eso se irradia. Es decir, llega a los que están cerca y a veces inclusive a los que no están tan cerca. Y lo mejor que podemos hacer es levantar la mirada y hacer como ese ojo de halcón o de águila y observarte a ti mismo allá abajo para ver cómo andan las cosas. Y sí es bien complejo, pero lo más padre que puede hacer es cuando te atreves y lo ves y dices, voy a hacer estas 3 cosas diferentes, a ver cómo me funcionan y a ver cómo fluyo. El atreverte a dar ese salto, siempre en lo personal, me ha servido porque me ha permitido ver, esto sí funcionó, lo voy a seguir practicando
esto no jaló, olvídalo, eso lo voy a dejar fuera del repertorio, y va a permitir encontrar esa lucecita en ese túnel oscuro y salir y empezar a ver un camino mucho más amplio. Y eso no implica que como seres humanos no vayamos a regresar al túnel oscuro en algún momento, ¿eh? Lo que implica es que genera aprendizajes y genera herramientas que el día de mañana te permiten observar, chin, ya me volví a meter a este túnel, ¿cómo le hago para salirme? E incluso, si no me vine incluso solo, me vine acompañado, ¿cómo nos salimos de aquí para ahora ver el camino mucho más iluminado y con más opciones y con mayor capacidad para tomar mejores decisiones de ahí en adelante? Oye, Jorge, y obviamente retomando este tema, pues sí tenemos definitivamente dos tipos de, bueno, no dos tipos de estudiantes, estudiantes que están en preparatoria y estudiantes que están en profesional. Y cómo pueden ellos, si están, obviamente, poco a poco les va dando mayor interés este tipo de cuestiones de liderazgo, y más cuando ya van a salir, dice, ah, caray, pues todas estas soft, que les llaman soft skills, pero que son habilidades muy importantes, les empiezan a caer el 20 en el momento que van a egresar a un estudiante de profesional. Pero ¿cómo? A ver si nos los podrías dividir en dos etapas. O sea, ¿cómo los estudiantes de preparatoria pueden ir desarrollando su liderazgo para llegar mejor preparados a la uni, en ese sentido? Y luego, ¿cómo a través de la universidad pueden fortalecer este liderazgo para ser egresados que impacten en lo profesional, pero en lo humano dentro de las organizaciones, ¿no? Sí. Fíjate que, a ver, me voy a ir primero con los chicos que a lo mejor están en prepa, ¿no? Hay algo natural que nos pasa cuando estamos en preparatoria. Al menos yo me acuerdo de un servidor, de mi hermana, de mis primos, pues incluso de mis compañeros, ¿no? Hay una rebeldía natural y una identificación de esta independencia, y muchas veces aquello que nos comentan los más allegados a nosotros no nos hace sentido en absoluto. Y tenemos una resistencia a observar que a lo mejor hay una oportunidad de aprender. ¿Qué funciona mucho? Uno, pues tratar de romper los temores, ¿no? Oye, yo quisiera hablar en público y poder participar en un concurso. Lo que yo le diría a los chicos que están en prepa y a nuestros estudiantes y estudiantes en general de prepa, atrévete a explorar. Lo peor que puede pasar es que descubras que no es algo que te apasiona, pero es lo peor, ¿sí? A lo mejor dices, oye, no, es que me arriesgo a hacer el ridículo con los que me rodean. Sí, sí es cierto. Y yo sé que en esa edad en particular es muy importante lo que generamos y lo que proyectamos alrededor, porque nos permite abrir y construir relaciones presentes y futuras. Pero lo puedes hacer con tiempo, lo puedes hacer con prudencia e irte atreviendo poco a poco. Y creo que esto lo conecta con nuestros estudiantes de primeros semestres de profesional. Y yo te quiero platicar una anécdota ahí, David. Hace algunos años llegó un estudiante a un high-tech o una inducción de profesional y venía de una preparatoria diferente del TEC de Monterrey. Y después de una charla que les compartí, se acercó ella y me dice, Jorge, fíjate que yo siento que soy muy tímida y yo sueño con algún día poderme parar enfrente de un público y dirigir un mensaje. Pero me da pánico. Es más, me pongo toda sudorosa y siempre me equivoco. Y entonces me dice, ¿qué me recomendarías? Y le digo, da pasos de bebé, pero firmes. Paso a paso. Y anímate a levantar la mano. A ver, ¿y a qué me refiero con pasos de bebé? Ah, pues un día pide permiso de hacer alguna presentación en un grupo chiquito o de dirigir un mensaje en particular en un grupo de 5, 6, 7 estudiantes. Bueno, no les quiero hacer larga la historia. Eso fue
justo la semana previa de arrancar el semestre. En la tercera semana del semestre me invitaron a una asamblea de su carrera. ¿Y quién creen que era la maestra de ceremonias? La que dirigió y le dio la palabra a todos los que hablaron. Esta chica. Y la verdad es que me sorprendió. Me la seguí encontrando en el camino y cada vez veía un desarrollo tan potente en cómo se paraba enfrente de los públicos, impresionante. En su último semestre se animó a participar en una obra de teatro y fue la protagonista de la obra de teatro. Entonces, en este camino, yo estoy convencido, David, que lo que tiene que hacer nuestros estudiantes es atreverse y atreverse a aquello que más les cueste trabajo. Si no se atreven, nunca van a explorar la posibilidad de ir desarrollando estas competencias. Hace unas semanas conversaba con algunos expertos de algunas empresas y justo hablaban de estas soft skills o power skills que les llaman en las organizaciones. ¿Por qué power? Porque te potencian justamente para ir creciendo dentro de la organización y a veces son más importantes que las competencias disciplinares. Es más, según ellos, no a veces, siempre son más importantes que las competencias disciplinares. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Desde que estás en prepa, durante tu carrera profesional, aquello que dices, no, esto es lo que yo nunca haría, atrévete. Atrévete a ser presidente de una sociedad de alumnos, atrévete a formar parte del teatro musical, atrévete a ir a la clase de fútbol soccer aunque nunca hayas pateado un balón de fútbol soccer, porque algo te vas a llevar. Y hoy en día, pues prácticamente acercándome al medio centenar de años de vida, yo les podría decir que de lo único que me arrepiento es de aquello que no he hecho, porque todo lo que he hecho con un buen objetivo, propositivamente, proactivamente, aunque implicara un riesgo, no me arrepiento de haberlo realizado. Adelante, Raúl. Pues esa filosofía de vida, sinceramente, es real, o sea, creo que todo la deberíamos llevar a cabo, ¿no? Como tú dices, aquello donde más inquietud nos causa y no nos atrevemos es aquello donde más podemos potenciar. Hay un potencial ahí. Pienso que incluso es una señal de vida, ¿no? Precisamente. Y digo, siempre se nos va muy rápido el tiempo, y más hoy, ¿no? Que te tenemos justamente, que nos has compartido, pues, parte de tu experiencia, de tu enorme experiencia, Jorge, pero si hay algo que he podido admirar de ti, te lo digo con toda sinceridad, es esa transparencia, ¿no? Generas una confianza a pesar de que no te conocemos físicamente, pero de verdad, como si fuera de años, te lo digo de corazón. Entonces, más allá de esta parte de atreverse, ¿qué mensaje a ti te gustaría, por ejemplo, si hoy, ¿no? Siempre, luego se los pongo hasta de ejercicio a mis alumnos. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuál sería el mensaje, aparte de atreverse, que te gustaría compartir con las personas que amas? Híjoles, fíjate que hace unos días justamente tuve oportunidad de participar en otro programa invitado y que se llama Humanamente, de la Escuela de Humanidades y Educación. Y sin duda, si hoy fuera mi último día, les diría que espero que la interacción que hayamos tenido haya generado de alguna manera un impacto, un valor y siempre, aunque fuera una conversación complicada, siempre de forma genuina, respetuosa y con apertura a que haya más. Eso te diría. La verdad es que les decía ese día, hice referencia a este programa porque les decía que la verdad es que me siento muy afortunado porque la gente con la que me he encontrado en este viaje que se llama vida, aún con conversaciones que me han dolido y que me han sorprendido inclusive en algún momento, me han dejado algo de valor, Raúl. Entonces, qué mejor que yo me pudiera ir habiéndole dejado a las personas con las que he interactuado
algo de valor, aún con la complejidad que haya tenido el momento y la conversación. Y desde ahí, cuando digo atrévanse, yo lo único que siempre me pregunto es, yo sí me pregunto al menos dos cosas. ¿Pongo en riesgo a alguien al hacer lo que voy a hacer? ¿Y hay algún riesgo innecesario que voy a correr yo y del que no tengo la seguridad que puedo salir como riesgo? Y si la respuesta es no y no, pues a lo mejor es proactivo, propositivo y constructivo. Entonces vamos para adelante, ¿no? Cerraría así. La verdad es que son dos preguntas que me parecen muy valiosas. El otro día escuché a alguien decirlo de otra manera. A ver, si le pregunto a mi mamá si es conveniente hacer esto, ¿qué me diría mi mamá? No hay bronca, está padre. Pues ya tengo una referencia. Si le pregunto a mi jefe, ¿qué pensaría? Órale. Oye, y si le pregunto a alguien a quien yo admiro, ¿qué crees que me diría? Me lo plantearon de esa otra manera, ¿no? No, es súper valioso estos mensajes. La verdad, estamos súper contentos de que hayas estado con nosotros. La verdad, queremos que toda la comunidad del TEC te conozca. Yo sé que has estado muy en contacto con nuestros estudiantes, con nosotros, y la verdad agradezco porque cada correo, cada mensaje, cada cuestión que tenemos contigo, pues inmediatamente nos respondes y siempre con una apertura increíble. Y pues estos temas y esta parte de liderazgo en los estudiantes y cómo nos compartiste esta parte y estos temas, pues es de suma valía. Espero que todos los que nos hayan escuchado y visto y que nos van a ver posteriormente también, se lleven un aporte de valor muy importante, como nosotros nos lo estamos llevando en este momento, Jorge. Espero te sigan en todas tus redes sociales. La verdad es que tienes una apertura increíble. Chicos, chicas del campus, aprovechen al director porque siempre está con las puertas abiertas, dispuesto a escucharlos y a colaborar con ustedes. La verdad, muy agradecidos. Es un honor y un placer haberte tenido aquí. Luego contaremos la historia de que eres maratonista cuando vuelvas a venir al programa, y lo platicarás, y yo creo que eso también te ha fortalecido, porque el trazarte una meta de correr un maratón ha de haber sido todo un reto y una historia que también nos podrías contar, pero bueno, hoy se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerte, gracias por estar con nosotros, Jorge, y nos vemos en la próxima, ¿no? Con todo gusto y un placer, Raúl y David, y la verdad es que encantado. Cuando me vuelvan a invitar, podemos platicar de la aventura de correr un maratón, que es una aventura impresionante. ¿Nos podrías compartir tus redes para que los chicos y los alumnos del campus te sigan? Sí, con todo gusto. Pues me encuentras en Twitter como JF Rocha. También mi correo electrónico jfrocha@tec.mx. Tengo mi Instagram también como JF Rocha. Lo que no me acuerdo si le puse una O o no, pero bueno, JF Rocha. Y prácticamente ahí estoy disponible para ustedes en Instagram, Twitter y el correo electrónico, por supuesto. Y bueno, en LinkedIn también me encuentran como Jorge Rocha, con todo gusto. Pues muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues a todos los que nos estuvieron viendo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar en Conciencia Tech. Muchas Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.